Suscríbete y comparte. Apóyanos a transmitir la palabra, haznos llegar a más gente y juntos hagamos un mundo cada vez más cercano a Dios. Porque en medio de esta situación difícil que estamos viviendo en México y en el mundo entero, muchas personas sufriendo, incluso pérdida de seres queridos, no solo desempleo, crisis económica, la gente tiene miedo, hay confusión e incertidumbre. Y en medio de este contexto, Dios ha sido bueno y misericordioso con todos ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que agradecer? Primero, los 50 años de evangelización en Quintana Roo, de todos esos misioneros, apóstoles, heraldos del Evangelio, que valientemente durante estas décadas han llevado la predicación del Evangelio a tantas familias y corazones. Y les han predicado el querigma y les han mostrado el amor de Dios, pero también las consecuencias de nuestros pecados. Y en esa situación de dolor les han mostrado que tenemos un gran Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes, al abrazar durante estos 50 años la predicación del Santo Evangelio, han reconocido, han aceptado y proclamado como Señor, como Kyrios de sus vidas a Jesucristo, que ha tomado la sede, el trono de sus corazones. Como ven, 50 años de evangelización en Quintana Roo ha dado fruto precioso para todos ustedes. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, pena y sufrimiento, Dios premia a cada uno de ustedes, elevando la iglesia de Cancún, Chetumal, a diócesis. ¿No les parece una bendición enorme que tenemos que agradecer al Señor y unirnos a sus palabras? Sí, Padre, te ha parecido bien. Por eso te alabo y te bendigo, porque has derramado misericordia en estas tierras benditas. Pero no solo el fruto precioso de 50 años de evangelización en Quintana Roo y la elevación a diócesis de Cancún, Chetumal, sino que la alegría, la confirmación de su primer obispo titular, Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, que tiene el corazón de Cristo y que es otro Cristo entre ustedes. El Señor les ha dado un pastor que los guiará, los cuidará, los bendecirá. Irá delante de ustedes como un padre que guía a sus hijos. Y ustedes confiarán en Él, porque el Señor, con este nombramiento de su primer obispo, les está demostrando su misericordia, su amor, su ternura. El Señor, en medio de esta situación difícil, no ha querido dejarlos huérfanos y les nombra su primer obispo. Por eso, bendito seas, Padre, porque así te ha parecido bien. Parece que este versículo 23 del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas se les aplica especial y directamente a ustedes. 3 razones, 3 motivos para agradecer, alabar, bendecir a Dios siempre con un corazón alegre, llenos de gratitud, imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y una gratitud
que los debe sacar de su pasividad y moverlos a la evangelización y a seguir tomando como ejemplo el testimonio de todos esos misioneros y apóstoles evangelizadores que les transmitieron la fe y llenaron de esperanza sus corazones. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, nos revela ese momento de inmensa alegría que Jesús, lleno del Espíritu Santo, alaba y agradece a nuestro Padre Celestial. Es tanto el gozo al escuchar a sus amados discípulos, pues el Señor los había enviado de dos en dos por todos los pueblos alrededores de Nazaret, en la zona del lago, en el centro de Israel, en el norte, en todos los poblados. Los apóstoles enviados por Jesús salieron de dos en dos predicando el santo evangelio. Cuando ellos regresan, le cuentan entusiasmados a Jesús el éxito de su misión evangelizadora. Incluso le dicen cómo los demonios se les sometían y cómo en el nombre de Jesús los expulsaban. Y Jesús les dice: no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están inscritos en el cielo. Pero ¿qué acabamos de escuchar? Todos aquellos que se dedican a la proclamación del Evangelio, a la catequesis, a la predicación, a la enseñanza, que tienen espíritu misionero como San Pablo, como San Pedro, como San Juan, como los apóstoles y tantos misioneros en la vida de la iglesia. El Señor dice: alégrense más bien, que la razón y el motivo de su alegría no es que los demonios se les sometan, sino que sus nombres ya están inscritos en el cielo, en la vida eterna. Esa debe ser su motivación. Cuando Jesús escucha el testimonio y ve que sus amados apóstoles están llenos, colmados de la alegría, del fervor, de la palabra y del Espíritu Santo, Jesús también se contagia y se deja asombrar, se deja sorprender por lo que está escuchando de sus discípulos. Y tú también te dejas sorprender. ¿Te has preguntado cómo está tu fe en estos días? ¿Tu fe siempre es la misma? ¿Una fe plana o pasiva? ¿Una fe que ha perdido el fervor y la alegría por el entusiasmo de la predicación del Evangelio? ¿Una fe que se alegra por escuchar el testimonio de los misioneros y cómo va avanzando el reino de Dios en el corazón de los hombres? ¿O acaso ya perdiste tu capacidad de asombro? ¿Tu capacidad de sorprenderte? ¿Tu capacidad de agradecer? Porque las calamidades, las pruebas, las tentaciones, el miedo, las frustraciones, la incertidumbre, no nos permiten ver las maravillas y los milagros de Dios en nuestra vida y en aquellos que nos rodean. Y cuando no somos capaces de ver la mano de Dios y su bendición, perdemos nuestra gratitud. Perdemos nuestra capacidad de agradecerle, de alabarle y bendecirle. O peor aún, aquellos que, movidos por su soberbia, por su altanería, por su frialdad en su alma, creen que lo merecen todo. Y como creen que lo merecen todo, han perdido su espíritu de gratitud, de agradecimiento, sin darse cuenta de la gravedad de esa actitud, del daño terrible que puede provocar a nuestras almas. Porque una persona, escúchenme bien,
que no agradece no es feliz. Sí, escucharon bien. Una persona que no agradece no es feliz. Porque el agradecimiento brota, surge de un alma llena de gozo, de alegría. Pero no una felicidad efímera, pasadera, que nos pueda ofrecer el mundo. No, estamos hablando de la felicidad, don precioso del Espíritu Santo. Por eso Jesús, dice el texto sagrado, que quedando lleno del Espíritu Santo, quedó colmado, pletórico de alegría, eleva su mirada al cielo y agradece al Padre Celestial. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Has ocultado los misterios del reino a los engreídos y soberbios, y se los has mostrado a los pequeños y humildes de corazón, los que no han perdido su capacidad de asombro, los que no han perdido su capacidad de sorpresa, los que no han perdido su capacidad de alegría, y por lo tanto los que no han perdido su sentido de gratitud, de agradecimiento y de darle la gloria, el reconocimiento solo al Señor. Esos son los 4 estados de nuestra fe, 4 sentidos o estados de la fe. Por eso te pregunto de nuevo, ¿cómo está tu fe? Porque como está tu fe, será tu alegría. Como está tu fe, será tu capacidad de asombro. Como está tu fe, será tu gratitud. Y hoy tenemos muchos motivos para agradecer, adorar, bendecir, glorificar el nombre del Señor, porque nos está rodeando y colmando de innumerables bendiciones, como iglesia, como nación, como pueblo, como familias unidas. Así que no importa cuál sea la situación de vida que estemos pasando, porque un alma de fe ha aprendido a agradecer, alabar y bendecir al Señor en las buenas y también en las malas. Y cuando estamos en una circunstancia así, debemos seguir evangelizando, llevando el evangelio a ejemplo del apóstol San Pablo. Y quiero compartir con ustedes. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un capítulo especial que me gusta mucho compartir en estas circunstancias, donde estamos pasando por momentos buenos y quizás malos, por momentos de tribulación, pero también de éxito en la evangelización y en la misión. San Lucas, que es el autor inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, que puso por escrito la palabra de Dios, nos cuenta lo que aconteció en la iglesia de Filipo, una iglesia que se encuentra al día de hoy al norte de Grecia, y fue la primera ciudad que evangelizó el apóstol San Pablo en territorio griego. Y San Pablo comenzó predicando fuertemente el evangelio, como muchos misioneros que se adentran en campo de misión y levantando sus voces en el nombre de Jesús, comienzan a predicar, e inmediatamente el Espíritu Santo empieza a convertir los corazones. Cuando escuchan la noticia alegre de que Dios les ama a pesar de su pecado y condición, y que Jesús ha muerto en la cruz para salvarles y redimirles y purificarles mediante el derramamiento de su sangre preciosa y carmesí, y que nos ha otorgado su señorío y el don de su Santo Espíritu para formar iglesia, pero una iglesia viva y palpitante como la iglesia de Filipo,
que el apóstol San Pablo fundó hace 2 milenios. Y dice San Lucas que el éxito era tremendo de la evangelización. Pero en esto una muchacha que era esclava y que estaba posesa comenzó a interponerse, a interferir y a crear confusión entre el pueblo y los misioneros. Pero dice el texto que Pablo, finalmente enfrentándose al espíritu demoníaco que tenía posesa a aquella jovencita, dice: en nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. El espíritu salió de ella en ese mismo instante y la chica quedó liberada. Pero esto llegó a oídos de sus amos, que le tenían un pequeño negocio donde se adivinaba el futuro al margen de Dios, y la gente engañada iba a recibir los encantamientos y los hechizos y las brujerías de esa mujer que estaba posesa. Pero el Espíritu del Señor la ha liberado en el nombre de Jesús por medio del apóstol San Pablo y el equipo de misioneros que acompañaban a San Pablo. Tenemos el milagro de una liberación. Se ha manifestado el amor libertador de Dios. Pero los amos se les fue su posibilidad de ganancia, porque esa mujer tenía mucha clientela. Y al ver que se había ido su posibilidad de ganancia, amotinaron al pueblo y lo indispusieron y enfrentaron a San Pablo y a los misioneros y los acusaron ante las autoridades romanas, ahí en Filipo. Entonces, las autoridades, al ver el tumulto y a esos hombres poderosos que tenían a esa esclava y que estaban furiosos contra San Pablo porque la había liberado del demonio y le había devuelto su libertad espiritual, en vez de alegrarse, ellos, movidos por la ambición, la codicia, el poder y obtener dinero fácil, estaban totalmente oponiéndose y querían que San Pablo pagara caro. Entonces ellos le armaron un motín. La gente se puso en contra de los misioneros y las autoridades ordenaron que les quitaran sus ropas y los azotaran severamente con varas. Después de azotarlos severamente, los metieron en la cárcel, en el calabozo de Filipo, que se conserva en ruinas arqueológicas hasta el día de hoy, como un testimonio de la llegada del apóstol San Pablo y su predicación exitosa en Filipo. Una injusticia. Por llevar la evangelización, ahora ellos sufren y padecen. Por liberar a una chica, han sido azotados con varas severamente, para que nos demos cuenta que los misioneros tienen que pasar por muchas tribulaciones. Algunos son llevados a las cárceles, otros son torturados y muchos coronan sus vidas con la palma del martirio, uniéndose a Jesús en su pasión y en su cruz. Pero ellos son valientes, como San Pablo, como Silvano, como San Lucas y el equipo de misioneros que acompañaban al apóstol San Pablo. Pues los han encarcelado. Y el carcelero ordenó que los ataran de manos y pies con cadenas y grilletes y los colocaran en el cepo. ¿Pero qué es el cepo? Era una madera larga que tenía 5 orificios, donde metían un pie y luego les abrían, les retiraban el otro pie y quedaban lastimados, descoyuntados, retirados a la altura de sus ingles. Y en esa posición así incómoda, atados con grilletes y de pie toda la noche, sin poder mover sus manos, atadas con cadenas al piso, igual sus pies
y sus tobillos metidos en el cepo. Una posición incomodísima, como si fueran malhechores, como si fueran asesinos. Así los estaban tratando injustamente. Pero escuchen y sorpréndanse. Vuelvan a recuperar su capacidad de asombro, la alegría y la fe. No pierdan estos 4 estados de la fe y mantenernos siempre como San Pablo y Silvano, con un corazón siempre agradecidos. A la medianoche, dice el versículo 25, a la medianoche, Pablo y Silas o Silvano agradecían, oraban, cantaban. Sí, están escuchando bien. Te preguntarás, pero en esas circunstancias adversas, de injusticia, de dolor, de encarcelamiento, azotados con varas, metidos en el cepo, en una postura incomodísima, sin poder moverse, desangrándose por los flagelos en sus espaldas, ellos agradecen. ¿Y tú qué haces en los momentos difíciles? En los momentos de prueba, en los momentos de pandemia, en los momentos de desempleo, en los momentos de crisis, en los momentos de miedo, en los momentos de dolor o de pena. ¿También agradeces como San Pablo? Recuerda lo que el mismo apóstol dice en la carta a los Romanos: todo lo que suceda, bueno o malo, es para bien de los que aman al Señor. Y de esta injusticia, de estos azotes y sufrimiento de San Pablo y los misioneros, Dios va a sacar cosas grandes y provechosas. Pero mira, ellos agradecían, alababan, bendecían, porque tenían presente las palabras de Jesús en el Evangelio, cuando el Señor les dijo: bienaventurados, dichosos, cuando por mi causa los injurien, cuando por mi causa los azoten, los desprecien, los encarcelen, los exilien y los tengan en nada, alégrense, porque es por mi causa, porque sus nombres ya están inscritos en el cielo. Y San Pablo tenía encarnadas esas palabras del Señor en su corazón. Por eso, de pie, con las manos en alto y mirando al cielo, San Pablo y Silvano agradecían, adoraban, bendecían, glorificaban y entonaban himnos a Dios. Mientras que los presos con asombro les escuchaban y de seguro se preguntaban: ¿quiénes son estos hombres? ¿De dónde sacan tanta fortaleza? Es para que estuvieran quejándose, llorando, maldiciendo, renegando, pidiendo explicaciones, mas sin embargo ellos abrazaban la voluntad de Dios, se abandonaban en las manos de Dios y ofrecían todas estas penas y su encarcelamiento como un sacrificio vivo y agradable a Dios para implorar la conversión de los pecadores. Ese es el espíritu de un verdadero apóstol en medio de la crisis. Los presos les escuchaban con asombro, pero ante esa oración y la actitud positiva de los misioneros, de repente, sí, de repente se produjo un gran terremoto enviado por Dios, que sacudió los cimientos de la cárcel y se abrieron todas las puertas, y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Dios se manifestó y les dio a todos un Pentecostés. Gracia y conversión. Se produce un milagro. Dios responde con su amor y con su poder. Responde a las oraciones de sus misioneros, que con corazón agradecido levantan sus manos al cielo, y Dios respondió. El carcelero, al escuchar aquel estruendo, cadenas
que quedaron fracturadas. Los grilletes se les cayeron, las celdas se abrieron, los cimientos se resquebrajaron, los muros se rajaron. Fue un ruido estrepitoso. De repente, como dice San Lucas, se ha manifestado el poder libertador de Dios. Y el carcelero entra y al ver todas las celdas abiertas, pensó que se le habían fugado, sacó su daga para quitarse la vida. Porque si a un carcelero se le fugaba un solo preso, le daban pena de muerte. Al ver que todas las celdas estaban abiertas, ¿qué pensó? Lo que me espera. Antes de que lleguen los pretores, me quito la vida. Pero San Pablo, que lo estaba mirando en el fondo, en aquella polvadera que se produjo por el terremoto, le dice: no te hagas daño, que estamos todos aquí. ¿Por qué los presos no se fugaron? Porque cayeron todos de rodillas ante el milagro, quedaron llenos del Espíritu Santo. Dios se ha manifestado así de grande. Vean cómo Dios de una cosa mala ahora está sacando una cosa muy buena. Todos vieron que Pablo era un hombre de Dios, un santo, un predicador del Evangelio. Vean lo que pasa con el carcelero. El carcelero pidió una antorcha, se acercó tembloroso y cayó de rodillas delante de San Pablo y de Silas y les dice: ¿qué debo hacer para salvarme? ¡Qué maravilla! La conversión del carcelero y de los presos. ¿Qué debo hacer para salvarme? Ayúdenme. Tembloroso se arrodilló. Entonces Pablo, mirando a aquel hombre: debes creer en Jesucristo, arrepentirte tú y tu familia. El carcelero los tomó, los llevó a su casa, les lavó las heridas y despertó a toda su familia para que escucharan la predicación de San Pablo. Y le dice San Pablo: si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Y luego San Pablo les explicó el mensaje del Evangelio y les predicó el querigma, las 5 verdades de nuestra fe católica. Y se sintieron amados, perdonados y fueron bautizados esa misma noche. Y esa misma noche dice que les prepararon un banquete por la alegría de haber creído en Dios. Esa noche todos se alegraron, abrazaron la fe, se convirtieron. Pero ¿te has preguntado si San Pablo no hubiera ido a parar a la cárcel? Todos estos presos, el carcelero y toda su familia no habrían conocido al Señor. Habrían perdido su oportunidad de ser bautizados, evangelizados, de nacer a la nueva fe en Cristo. ¿Te das cuenta de los planes de Dios? Pero algo que a lo mejor ustedes no saben: todos esos azotes que lo hubieran metido a la cárcel a San Pablo y lo hubieran atado con grilletes y cadenas al suelo, metiendo sus tobillos al incómodo cepo y quedar inmovilizado, él lo hubiera podido evitar. Porque si esos romanos, autoridades de Filipo, hubieran escuchado de labios de San Pablo: soy ciudadano romano, no lo pueden tocar. Porque si los pretores y las autoridades civiles encarcelan, azotan a un ciudadano romano sin haberle dado oportunidad de defensa en un tribunal, en un juicio con un abogado, les dan pena de muerte. ¿Y por qué San Pablo cayó? Primero, para asemejarse a Cristo, como Cordero Pascual, camino del Calvario, que no abría su boca, porque el Señor dejaba que se cumpliera el plan divino. Así San Pablo. Si Dios quiere que yo pase por este sufrimiento para bien y salvación y conversión de muchas almas, callaré. No diré: soy ciudadano romano. Dejó que se cumpliera la voluntad de Dios, aún que le costara azotes y cárcel.
Y San Pablo, una vez adentro, desangrándose, con las heridas abiertas, en carne viva, por los azotes severos, y así atado, inmóvil, junto con Silvano, cantando, alabando, se manifestó el poder de Dios. Si San Pablo hubiera dicho: soy ciudadano romano, esta misión evangelizadora se hubiera frustrado. Imitemos la docilidad, la humildad, la valentía, el arrojo, el celo apostólico de San Pablo. Y sigamos imitando el ejemplo de tantos misioneros que en 2000 años en nuestra Santa Madre Iglesia nos han dado testimonio y nos han evangelizado. Pues ahora nos toca a nosotros. En esta circunstancia difícil, pongámonos de pie, junto con nuestra Madre de Guadalupe, que nos ha disipado el miedo y nos ha llenado de esperanza. Imitemos el ejemplo de San Juan Diego, de nuestros mártires mexicanos de Cristo Rey, junto con el ejemplo de San Pablo y de todos nuestros santos misioneros, y salgamos jubilosos, con un corazón agradecido en medio de estas circunstancias adversas, y hagamos llegar la alegría del Evangelio al corazón de nuestros hermanos, y que todo sea para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial. Mis queridos hermanos de la nueva diócesis de Cancún, Chetumal, felicidades. En verdad, de todo corazón me uno a su alegría por los 50 años de misión evangelizadora en Quintana Roo y por el gran pastor que Dios les ha dado. Cuídenlo, ténganlo siempre en sus oraciones. Acuérdense de él cuando recen sus rosarios en familia. Manténganse unidos a su pastor y no caminen delante de él, sino junto a él. Porque él será su luz, su guardián, su guía en los momentos difíciles. Él será una luz, una antorcha viva para todos ustedes. Felicidades por estas 3 gracias, por estas 3 bendiciones que el Espíritu Santo les está concediendo. Les mandamos abrazos, bendiciones y muchas felicidades. Que Dios bendiga su nueva diócesis de Cancún. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.